Con solo una transacción, tú puedes ser dueño de todo el mundo. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues invirtiendo a través de ETFs o fondos de inversión. Con poco dinero y de forma muy sencilla, tú puedes ser dueño de una pequeña parte de las más de 10.000 compañías que cotizan públicamente a través de las bolsas de todo el mundo y hacer que todas esas compañías pues trabajen para ti. Bienvenidos, ya sí formalmente estamos aquí en nuestra sesión del día de hoy, una sesión en vivo que estamos teniendo y que vamos a esperar podamos tener grabada para ustedes más adelante. Y vamos a tratar en este tema del día de hoy, pues los ETFs o fondos cotizados en bolsa. Y básicamente estos son vehículos de inversión que podemos utilizar pues a través de la bolsa de Estados Unidos para invertir y diversificar a través de todo el mundo. Para quien no me conoce, mi nombre es Ramón Liranzo de yopuedoinvertir.com y estoy invirtiendo en Estados Unidos desde el 2013 para esto, para crear patrimonio, y fue lo que me permitió pues renunciar a mi trabajo en la banca de más de 12 años para dedicarme a esta nueva pasión que es compartir todo lo que aprendí. Y hoy tenemos esta sesión de mentoría en vivo donde tenemos personas de mi comunidad, pero también tenemos estudiantes de mis programas, porque vamos a estar hablando de ETFs, respondiendo preguntas, inquietudes sobre lo mismo, pero también hablando de ciertos cambios que se han dado en algunas herramientas que utilizamos dentro de mis programas. Y dicho eso, yo voy a comenzar con una presentación que tengo por aquí que voy a traer para compartirles a ustedes y ya paso a compartir pantalla en un momentito. Si eres nuevo por acá o te interesa participar en estas sesiones, ¿no? O si te estás viendo esto en grabación y quieres participar en una de estas sesiones, tan sencillo como registrarte a mi lista, y eso lo puedo hacer dirigiéndote a ese enlace que te dejo aquí en pantalla a yopuedoinvertir.com/suscríbete. También en la grabación pues voy a dejar en los comentarios el enlace pues a esta opción para registrarte. La agenda del día de hoy que vamos a ver, vamos a estar viendo qué son estos ETFs, aquellos que son un poquito más nuevos o están iniciando las inversiones y no están claros en qué son estos ETFs, vamos a conocer eso. Vamos a hablar de las ventajas de los ETFs, por qué utilizar ETFs, cuál es la ventaja que nos ofrece este producto de inversión. Los criterios, eso es lo más importante, los criterios para seleccionar un ETF. ¿Ok? Esto es muy, muy importante y son incluso lo que yo explico en mi curso y lo que utilizo para mí cuando voy a seleccionar un ETF, un fondo de inversión. Vamos a hablar también un poquito rápidamente de un error muy común que debemos evitar cuando estamos invirtiendo en ETFs, ¿no? Y finalmente vamos a ir de forma práctica a dónde conseguir información de estos ETFs, ¿ok? Vamos a ver ejemplos prácticos acá de ETFs que podremos utilizar y dónde conseguir esa información. Muy importante, vamos a hablar también de qué pasó con ETF.com, que es una herramienta que dentro de mi programa, de mi curso, para aquellos que están en mi curso y que están por acá en el día de hoy, esta es una sesión que vamos a grabar y le dejamos en el área de comunidad para ustedes, porque esta herramienta pues hizo un cambio y tenemos que comunicar qué vamos a hacer entonces con este cambio. Pero nada, que no panda el cúnico, como dicen por ahí, no cunda el pánico. Tenemos otras herramientas que podemos utilizar sin ningún problema y ya estamos grabando una nueva lección para actualizar el curso y subirla inmediatamente. La tengamos disponible quizá no esta semana porque estamos a mitad de semana, pero la semana próxima. ¿Ok? Entonces iniciamos inmediatamente con qué son ETFs. Y básicamente te puedo decir que es como que vamos a ir al mercado. ¿Ok? Vamos a ir al mercado a comprar productos. ¿Qué es un ETF? ETF viene de Exchange Traded Fund. ¿Ok? Y básicamente eso se podría traducir, de una forma un poquito extraña, pero se puede traducir como fondos cotizados en bolsa. ¿Ok? Es un tipo de fondo de inversión más que nada. Perdón, ya está conectado por cable. Ya sí funciona. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, son un tipo de fondo de inversión. Un fondo de inversión es cuando yo tengo la posibilidad de participar con otros inversionistas, ¿ok? Colocando poco dinero y hay unos administradores de ese dinero, de ese fondo de inversión, que colocan ese dinero y salen a la calle a comprar otros productos. Entonces, yo puedo acceder a esos productos, ¿ok? Eh, que quizá yo solo no podía acceder a los mismos por mi poca experiencia quizá o por mi poco capital, ¿ok? Es como, por ejemplo, el ejemplo que daba, vale la redundancia, de el mercado inmobiliario. Si existiera un fondo de inversión que siguiera un índice, vamos a explicar un poquito qué es eso también, un índice de las inversiones inmobiliarias en toda República Dominicana, pues sería mucho más fácil que invertir yo en un inmueble directamente con una gran concentración de capital y requerimiento de capital, pues invertir poco dinero y que eso se distribuya en varias propiedades, por ejemplo, ¿ok? Pues esto es un fondo de inversión, pero los Exchange Traded Funds
son unos fondos, digamos, especializados que tienen ciertas características que vamos a conocer en este momento y que lo hacen muy interesantes. Básicamente, como pongo aquí en pantalla, es una canasta de inversiones, ¿ok? Estas inversiones son de diferentes tipos de inversiones, como podrían ser, digo ahí, acciones o podrían ser bonos, ¿ok? O podrían ser bienes raíces también, que puedes comprar y vender en la bolsa, específicamente en la bolsa de Estados Unidos en este caso. En República Dominicana no tenemos Exchange Traded Funds todavía. Igual como compras una acción individual, ¿ok? ¿Qué significa esto? Y nos detenemos ahí. Aquellos que tienen un broker, un puesto de bolsa, una aplicación o una página en la cual pueden hacer sus compras de Apple, de Amazon, de Google, de lo que sea, pues exactamente como compras una acción de estas compañías, puedes comprar una acción de estos ETFs o de estos productos. Entonces, imagínate que es como que ese ETF, ese fondo armó un carrito de compra, ¿no? Y metió una cantidad de productos ahí dentro y en vez de tú ir a comprar cada producto individual, estas personas crearon esa canasta, ese carrito por ti y tú compras el carrito completo. Entonces, con poco dinero participas de eso y no tienes que darle mantenimiento, seguimiento a todo lo que está debajo. O sea que es muy, muy interesante. Entonces, pongo aquí que te permiten invertir en muchos activos al mismo tiempo de forma muy simple con poco dinero y con bajos costos involucrados ahí dentro. Vamos a entender un poquito qué es eso, porque eso es muy importante para el asunto de la selección del ETF. Entonces, es bueno que sepas que para cada activo hay un índice. ¿Qué es un activo? Para cada tipo de inversión, digamos, ¿ok? Un activo, una clase de activo, un tipo de activo pueden ser acciones de Estados Unidos, o pueden ser bonos, o pueden ser materia prima, puede ser oro, puede ser petróleo, ¿ok? Para cada activo regularmente hay un índice. ¿Qué es un índice? Es una medida que sigue o un mercado de un activo o un subsegmento del mercado de un activo. ¿A qué me refiero? Si tú estás aquí o inviertes o has estado interesado en invertir, seguro que tú has escuchado del S&P 500, del Standard Poor's 500, el S&P 500, ¿ok? Y ese se refiere mucho como el mercado de Estados Unidos. No es el mercado de Estados Unidos completo. En Estados Unidos cotizan en las acciones públicas de la Bolsa de Estados Unidos unas 3.000 compañías, ¿ok? Pues el S&P 500 sigue 500 compañías, las 500 compañías más grandes. Como es una muestra representativa muy importante de las 3.000, pues su movimiento tiende a ser prácticamente igual que las 3.000 como un conjunto. Y por eso se usa mucho como una medición del mercado. Eso es un índice, ¿ok? Alguien decidió seguir esas 500 compañías y lo interesante es entonces, como te decía, que para cada activo o subsegmento del mercado, ¿ok? Existen índices. Ahí está el S&P 500, por ejemplo. Y para cada índice hay una cantidad de productos, opciones de productos que tú puedes hacer, en los cuales puedes invertir, ¿ok? Entonces, así como está el S&P 500, hay un índice que sigue las 3.000 compañías. Pero hay otro índice que decide seguir, el S&P 500 son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Hay otro índice que puede decidir seguir las 1.000 compañías más pequeñas de Estados Unidos. Y si a ti te interesa seguir o invertir en ese subsegmento del mercado, porque entiendes que tienes un potencial o es parte de tu estrategia, es muy sencillo invertir en esas 1.000 compañías adquiriendo un ETF, ¿ok? Un producto que sigue ese índice, ¿ok? Vayan a saber si hasta ahí se va entendiendo esta parte. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué me debe interesar a mí esto de invertir en ETFs? Bueno, lo primero es la diversificación y democratización de las inversiones que esto trae. ¿A qué me refiero con diversificación? Bueno, si yo quiero diversificar, no tener mis huevos en solamente dos o tres compañías, ¿ok? En Apple, en Amazon, en Google, por ejemplo, que son muy conocidas y muy queridas, pero que involucra, como mencionaba hace un momentito Aristide, volatilidad, fluctuación, y yo no quiero ese riesgo, yo quiero diversificar para mitigar esa volatilidad, pues si yo quisiera invertir en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, me costaría mucho dinero, ¿ok? Y me costaría mucho trabajo darle seguimiento a esas 500 acciones y estar comprando y vendiendo para mantener la representación de esas acciones en cada una de esas proporciones de esas 500 compañías. Entonces, esta es una de las ventajas de los ETF que me permite yo comprar esa canasta ya armada,
¿ok? Y diversificar en 500 compañías, 1000 compañías, 10.000 compañías, ¿ok? Con una sola compra y de repente entonces poder acceder a esa diversificación con poco dinero. Esa es una de las grandes ventajas, ¿no? De los fondos de inversión, pero específicamente estamos hablando de ETFs, ¿ok? Fondos de inversión en general, pero específicamente en este caso de los ETFs. Cuando hablo de democratización es de hacer accesible a todo el mundo esto de invertir. Porque antes yo tenía que tener mucho dinero para poder invertir entonces y tener esa buena diversificación. Pero estos costos han ido disminuyendo y me permiten a cualquiera de nosotros pues invertir con poco dinero en la bolsa de Estados Unidos, o sea que hace accesible y democratiza lo que es invertir, ¿ok? Principal ventaja de los ETFs. Segundo, sencillos de entender y comprar. Antes los fondos mutuos, que todavía existen, son más complejos en el asunto de que hay unos costos de entrada, unos costos de salida, no hay información pública muy fácil de conseguir, no están, no se compran tan fácilmente, muchas veces tiene que ser a través de un asesor de inversiones solamente, o tienes que entender muy bien las reglas del fondo, para salir también puede ser un problema. Entonces, estos ETFs son sencillos de entender y de comprar. Y el tercer punto, a diferencia también de los mutual funds o de los fondos mutuos, yo estoy hablando de Estados Unidos, no fondos mutuos de República Dominicana, son otras cosas, ¿no? Como estamos hablando aquí en el día de hoy es de la bolsa en Estados Unidos. Pues también son mucho más económicos que los mutual funds de Estados Unidos. Entonces es otra gran ventaja. Vamos a conocer un poquito cuáles son esos costos y por qué son mucho más económicos. También son mucho más eficientes porque ahí dentro manejan el asunto de los costos de compra y venta y del asunto de digamos, impuestos que puede involucrarse entre la compra y venta de productos ahí dentro. Entonces, la eficiencia de ellos ahí dentro es mucho mayor que la de los fondos mutuos regulares o que conocíamos anteriormente. Por otro lado, más información disponible. Hoy vamos a ver un caso práctico donde vamos a conseguir información en varias páginas que están completamente públicas y la información es muy fácil de entender. Y finalmente, y otra gran ventaja, es lo fácil que se compran y venden en la bolsa de Estados Unidos porque puedo comprar y vender en cualquier momento, siempre que el mercado esté abierto, regularmente de 10:30 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, todos los días, hora de Nueva York, pues yo puedo comprar y vender este producto sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, Entonces, como decía, sea que tú inviertas o quieras invertir, seguro que tú has escuchado de un índice muy famoso que mencionaba que es ese S&P 500, S&P 500 o 500, de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ¿ok? Pues para ese índice, mencionaba yo, ¿ok? Hay una compañía que le da seguimiento a cómo están esas 500 compañías. Si una quebró y salió, pues hay que reemplazarla por otra, todo eso se hace automáticamente por ti. Hay entonces de ese índice varios productos que yo puedo comprar, a través de ellos puedo invertir entonces y que siguen las reglas del S&P 500. Y aquí yo pongo tres ejemplos muy conocidos que mucha gente recomienda en Internet pues comprar. Yo te voy a explicar por qué tú no debes irte directamente a esa simple recomendación de que compra el mercado de Estados Unidos. Podrías hacerlo para iniciar, para conocer, para aprender, pero no es lo que yo sugiero hacer. Está el SPY, está el VOO y está el IVV. Esos son tres ETFs que tú podrías considerar si quieres invertir en el S&P 500 o en el mercado de Estados Unidos. Entonces, hablemos ahora de consideraciones para seleccionar un ETF. Primero, ¿dónde yo consigo información de los ETFs? Bueno, pues para cada uno de estos ETFs existen o está la página del ETF, ¿ok? Una compañía, una administradora de fondos de inversión, aquellos que invierten en República Dominicana saben lo que son las AFIS o SAFIs, las sociedades administradoras de fondos de inversión, pues eso mismo hay evidentemente en República Dominicana, eso digo en Estados Unidos. Eso no nos los inventamos aquí, no, al revés. Estamos copiando de lo que vienen de otros mercados más importantes. Hay un administrador de ese fondo, ¿ok? Que creó ese fondo y lo puso público para que tú puedas entrar, digamos, a invertir a través de ese fondo. Entonces, hay una página de ese ETF dentro de esa compañía con toda la información súper en detalle y lo que es el prospecto de ese fondo de inversión que tú deberías también, si vas a invertir en él, pues revisar para que sepas en qué estás invirtiendo. Eso es una fuente, aunque es un poco engorrosa si yo quiero comparar diferentes fondos de inversión, porque si tengo 4 fondos de inversión, voy a tener que ir a cada uno de esos fondos, páginas individuales,
a buscar información y cada uno va a tener un diseño diferente. Entonces, eso lo puedes hacer quizá al final cuando estás ya, te vas a decidir por uno de esos ETFs, que vayas a esa página directamente para que conozcas todo en detalle. Pero antes, cuando estás en tu proceso de selección, quizá vas a utilizar otra página u otro recurso. Una página o recurso que puedes utilizar es tu propio broker. Si tú tienes ya una cuenta de inversión en Interactive Brokers, en eToro, en TradeStation, en Charles Schwab, pues siempre esas plataformas tienen una opción de tú buscar las acciones, los ETFs, y hay una cantidad de información ahí dentro que tú puedes también confirmar. Otra página muy famosa y utilizada es morningstar.com, aunque puede ser un poquito intimidante con mucha información. Todas son un poco intimidantes con mucha información, pero vamos a tratar de que en la sesión de hoy tú te vayas con lo principal que tienes que ir a verificar. Otro recurso muy utilizado es Yahoo Finance, que puedes dirigirte directamente a él a finance.yahoo.com. Y es la que vamos a ver como ejemplo en el día de hoy. Es una página gratuita, abierta, ¿ok? Tienes otro recurso que me gustaba mucho, que es etfdb.com y el llamado etf.com. Sin embargo, estos dos se han vuelto un poco más engorrosos y etf.com, que era mi favorito, también tuvo un cambio recientemente que voy a hablar un poquito de él, ¿ok? Pero como pueden ver, recursos hay gratuitos para ir a buscar nuestra información e incluso ahora también tenemos a nuestro amigo ChatGPT, que vamos a ver también en el día de hoy un pequeño ejemplo utilizando ChatGPT. Entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos o que deberíamos mínimo conocer para seleccionar nuestro ETF? Lo primero es verificar que corresponda al activo deseado, ¿ok? Yo tengo la intención de invertir en acciones de Estados Unidos. Perfecto. Entonces yo tengo que buscar ETFs que inviertan en acciones de Estados Unidos. Entonces tengo que validar que los ETF que voy a estar comparando, verificando, buscando su información, correspondan a ese activo que yo quiero invertir. Ah, no, yo lo que quiero son acciones de pequeñas compañías con estilo de inversión valor o value investing. ¿Ok? Eso es un subsegmento del mercado, un grupito del mercado. Y hay un índice para eso. Bueno, pues entonces yo tengo que ir a buscar ETFs y tengo que validar que corresponda a ese activo. Entonces tengo que tener primero claro en qué quiero invertir y luego verificar muy bien que ese ETF corresponda a ese activo en el cual quiero invertir. Quiero invertir en bonos. Ok, entonces corresponde este ETF a bonos. Excelente. Otro punto muy importante es verificar la institución. ¿Ok? Esto no es extremadamente relevante. Ahora, yo sí sugiero que tú selecciones fondos de inversión de compañías muy grandes, muy conocidas, muy establecidas ya, porque no está mal irte a una compañía pequeña que tenga un fondo de inversión, pero siempre que tú estés muy claro y conozcas los detalles de esas compañías. Es como yo siempre digo que es como que hablemos de República Dominicana. Pasará igual si me estás viendo de Colombia, Chile, que tenemos estudiantes allá, o de Estados Unidos, donde quiera. Pero si yo voy a abrir una cuenta de banco, ¿ok? Regularmente a uno le viene en la cabeza, top of mind, como dicen los mercadólogos por ahí, tres o cuatro bancos que tú dices son los bancos más grandes, de más trayectoria, más respetados, ¿verdad? Entonces, para tú irte a un banco regional, para tú irte a un banco pequeño, tiene que ser muy bueno lo que te está dando y tú conocer muy bien en detalle. Si voy a abrir una cuenta en República Dominicana, yo voy a pensar en los cuatro principales bancos de este país: Popular, BHD, Reservas y Scotiabank, por ejemplo, ¿ok? Valga la cuña a los cuatro, ¿verdad? Pero que no hay ninguna cuña porque todo el mundo sabe que esos son los cuatro bancos más grandes del país. Entonces, es como muy fácil esa decisión y me libera de tener que investigar un poco más. Entonces, hay cuatro compañías o instituciones que son las creadoras de los principales ETFs y más utilizados en el mundo, ¿ok? En el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo, que son estas cuatro compañías que están acá: Vanguard, BlackRock, State Street Global Advisors y Invesco o Power Shares también se llama. Entonces ahí te dejo las páginas, ¿ok? Entonces verificar que sea preferiblemente, no obligatorio, una de estas cuatro instituciones que sean las que han creado este ETF, ¿ok? Eso te da ya, digamos, un respaldo y una seguridad. De nuevo, no hay nada mal en invertir en otra compañía. Por ejemplo, mi querido amigo Matt Faber, que sigo mucho, me gusta mucho su contenido y fue uno de mis mentores cuando comencé a estudiar a través de sus libros y demás. Tiene una compañía administradora de fondos de inversión que crea ETFs llamada Cambria. Tiene muy buenos fondos, pero son fondos más pequeños, más especializados, que
ya tienes tú que investigar un poquito más antes de invertir en ese tipo de cosas, ¿no? Tercer punto y muy importante, costo de manejo o lo que se conoce como el expense ratio. Ok, esto es, para que esta persona me armara este carrito, me armara esta canasta y me hiciera la vida más fácil y aparte de eso, administre esa cartera, esa canasta que está ahí dentro, ingresando y sacando compañías o manteniendo las proporciones adecuadas de ese mercado, bueno, pues él está involucrando unos costos ahí dentro, ¿ok? Y aparte, él no está haciendo eso por buen samaritano, ¿no? Gratis. Lo está haciendo para hacer también dinero. Entonces, esta compañía hace dinero, evidentemente, y hay un costo por manejar esa canasta. Sin embargo, algo muy interesante que ha pasado con los ETFs es que son mucho más económicos que los fondos de inversión, ¿ok? Y la competencia es muy, muy fuerte entre estas cuatro grandes compañías, donde incluso una de ellas, Vanguard, es una compañía, vamos a llamarla entre comillas, sin fines de lucro, y esto significa que no es que ellos trabajan de gratis porque tienen sus buenos salarios y demás, pero que el beneficio final de la compañía cada año es devolverle a los inversionistas de los fondos ese dinero, digamos, en economía de escala. Y es reducir los costos de administración según los fondos van creciendo o ellos van haciendo dinero. Entonces eso provoca que haya una gran competencia entre Vanguard y estas tres otras compañías y los costos sean muy bajos, pero aún así son diferentes los fondos por ciertas cosas que pueden pasar en el mercado. Entonces, es un criterio a yo verificar para poder seleccionar, digamos, mi ETF. Si yo tengo 3, 4 ETFs que estoy evaluando para invertir en el mercado de Estados Unidos, pues lo ideal es que yo seleccione uno que tenga el menor costo. Menos costo tengo que pagar por manejo, pues más dinero que se retorna a mi bolsillo en el tiempo, sobre todo con el interés compuesto. ¿Ok? Entonces, un criterio a considerar, costo de manejo. Ya vamos a ver en el ejemplo práctico dónde está eso y qué porcentaje es eso, ¿no? Siguiente punto, cuarto punto, el balance de activos que maneja, es decir, qué tanto dinero está invertido en el fondo. Eso me da cierta visión de qué tan líquido es. ¿A qué nos referimos con líquido? ¿Qué tan fácil es de comprar y vender? ¿Ok? Y aquí esto puede ser muy importante porque esto puede afectar el precio o lo que yo puedo obtener si yo quiero vender. Imaginémonos que estamos en el activo, quizá uno de los activos menos líquidos que hay, que es un bien inmueble, es un apartamento, piensen en lo difícil que se puede hacer o el tiempo, más que nada, que tarda vender un apartamento. Ok, eso es iliquidez. Y dense cuenta cómo de repente, si yo quiero venderlo rápidamente, eso puede afectar el precio que yo voy a colocar. Si lo quiero vender más rápido, pues tengo que bajar el precio. Algo similar pasa en la bolsa. Cuando yo voy a vender una acción, eso se pone públicamente mira, se envía esa orden, digamos, a través de tu broker a la bolsa y la bolsa lo que hace es enlazar compradores con vendedores al mejor postor y mejor precio. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más grande es el activo, mientras más grande es el ETF, ¿ok? Más dinero hay invertido ahí dentro, más inversionistas están comprando y vendiendo, y entonces eso hace que sea muy líquido y que el precio de venta y compra sea muy estrecho, ¿ok? Pero también te da la tranquilidad de que estás en un activo muy utilizado por millones de personas. Entonces, esto es lo que se conoce como balance de los activos o el monto que está invertido en ese ETF. Es muy importante. Y yo podría comparar entre diferentes ETF y decir, mira, este es más grande, más utilizado, más líquido probablemente. Eso se llama también AUM o Assets Under Management. ¿Ok? Entonces, otro criterio a verificar. ¿Cuánto dinero hay invertido ahí dentro? En base a eso, se va a desprender muy vinculado a esto, a la liquidez, está el asunto de lo que se conoce como el spread o la diferencia entre compra y venta, es decir, entre el precio de compra y el precio de venta. Y pueden imaginarse esto que es algo similar a lo que es la diferencia de precio que hay entre la compra del dólar y la venta del dólar. Cuando yo voy en economías latinoamericanas como la nuestra, donde la moneda local regularmente tiende a devaluarse frente al dólar, pues es muy común que el precio en el que a mí me venden el dólar, ¿ok? Sea más caro que el precio en el que me lo compran. Entonces, ese es el spread, la diferencia. Entonces, pueden haber varios pesos, por ejemplo, de diferencia, ¿ok? Entonces, esa diferencia hace que si yo entro, compro dólares el día de hoy y los quiero vender mañana mismo, voy a incurrir en una pérdida. Entonces, yo tengo que mantenerme más tiempo con esos dólares esperando que la devaluación haga su trabajo para entonces cuando yo venda, pues digamos que no realizar esa pérdida. Entonces algo similar pasa con esto. Entonces ese spread, esa diferencia
es importante también porque me da indicación de qué tan líquido, qué tan utilizado, qué tantos inversionistas están comprando y vendiendo este activo. ¿Ok? Es otro punto a verificar. Ahora bien, estos son los criterios. Sin embargo, algo muy importante es que no te compliques buscando el ETF perfecto. ¿Ok? Porque es más importante la estrategia. ¿Ok? Saber qué estás comprando y por qué lo estás comprando. Luego el vehículo es otra cosa. Es como yo digo, yo quiero ir a Cabarete, yo quiero ir a Punta Cana, yo quiero ir a Puerto Plata. Perfecto, entonces tengo la estrategia, cuál es el camino que voy a seguir, cuál es la ruta, dónde me quiero parar, todo lo que voy a hacer. Ya en qué vehículo yo voy es algo importante, porque si quiero ir cómodo, si quiero ir con espacio, si quiero ir con aire, si quiero gastar poco combustible, ¿qué? ¿Qué tanto me cuesta el viaje? Todo eso es importante, pero ese es el vehículo. Lo importante es el destino, o sea, la estrategia, qué es lo que estoy haciendo. Entonces, a veces no quedamos mucho enfocándonos en esto de la selección del ETF perfecto y olvidamos que lo más importante es en qué estoy invirtiendo y por qué. ¿Ok? Yo hablaba al inicio de esta sesión de comprando el mundo con una transacción. Entonces, para no dejar eso así en el aire, hablemos de cómo es eso posible. Bueno, sucede que existe un fondo o un ETF llamado BT y hay otras competencias, eso lo pongo simple como un simple ejemplo, que invierte en todas las acciones públicas de todo el mundo, no de Estados Unidos. Entonces, el mercado de acciones públicas de todo el mundo, tiene alrededor de unas 11.000 compañías, 12.000 compañías. Eso puede ir variando en el tiempo, pero más de 10.000 compañías es lo que siempre regularmente hay. Unas 3.000 compañías en Estados Unidos, aproximadamente, más que menos, y pon tú, 7, 8.000 compañías más a través de todo el mundo. BT invierte entonces en un subsegmento de esas 10.000, pero que se mueve como es una muestra representativa y ponderada, digamos, de las proporciones de los diferentes países y esas compañías en los diferentes países, en los diferentes mercados, pues es una muestra muy representativa de cómo se mueve el mercado completo de esas 10.000 compañías. Entonces, por eso yo decía que comprando una acción de BT, ¿ok? Tú podrías ser dueño de las más de 10.000 compañías que cotizan públicamente a través de todo el mundo. Ahora, esto como un solo dato interesante para que entendamos este tremendo vehículo de los fondos de inversión, específicamente los ETFs, pero como acabo de mencionar, lo importante, no estoy diciendo que inviertas en BT, te estoy diciendo que lo importante es que sepas que existe el vehículo, pero lo más importante es entender tu estrategia y por qué vas a invertir en eso, cómo funciona, ¿ok? Entonces, vamos a la parte práctica ahora. ¿Dónde conseguir información? Veamos un ejemplo. Pero antes, comentar un poco de qué pasó con ETF.com. Bueno, pues yo no entiendo. Esta gente de ETF.com, que me gustaba mucho esa página para comparar ETFs, decidieron la semana pasada que ahora va a ser de pago y que para tú poder acceder a las herramientas y buscar información, tienes que pagar. Yo no entiendo ese modelo al día de hoy cuando tú tienes tanta información gratuita por diferentes vías porque son informaciones que están incluso en las páginas, porque tienen que estar, o sea, es información pública que tiene que estar gratuita, tienen que estar publicadas en las páginas de las administradoras de los fondos de inversión, porque ellos necesitan y desean que esa información esté disponible para que la gente pueda tomar su decisión. Y también por regulación tienen que presentar esa información y tienen que presentar incluso cómo le está yendo a cada uno de esos fondos. Entonces, no sé qué pasó. Para aquellos que están en el curso, que saben que hacemos ejemplo con esa página, no hay ningún problema. Tenemos otras páginas. En el día de hoy vamos a ver un ejemplo con Finance, Yahoo Finance, finance.yahoo.com. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ese ejemplo con Yahoo Finance, pero antes comentarles de este error, de nuevo, hacer esta hincapié en esto y con esto voy a pasar a uno de los documentos que tenemos en mi curso, en mi programa, para que entendamos a qué me refiero con esto. Un error muy común es seleccionar un ETF simple y llanamente porque todo el mundo me dice que ese es un ETF que yo debería, que es una buena inversión y hablan del ETF, ¿ok? Sin tener una estrategia, sin entender qué está debajo o qué es lo que yo quiero lograr invirtiendo en ese ETF. Por ejemplo, mucha gente simplemente recomienda y habla de que compres el SPY o que compres el QQQ. QQQ es otro ETF muy famoso que sigue
si no estoy mal, 100 acciones más grandes de Nasdaq, que una de las bolsas de valores en Estados Unidos, que tienden a ser acciones muy concentradas en tecnología. Y es un ETF o un subsegmento del mercado que le ha ido muy bien en los últimos años. Y la gente pues simplemente entiende que es la mejor inversión porque es lo que mejor ha retornado, pero no tiene clara una estrategia o en qué está invirtiendo. Entonces, ese es un error muy común que tú deberías romper, ¿ok? Entonces, voy a pasar a uno de los recursos que está en mi curso para que veamos un ejemplo de las cosas que tú deberías considerar. Es más que nada la estrategia. Por ejemplo, aquí en pantalla tengo un documento que estamos actualizando para eh, el curso, muy parecido, pero estamos actualizando la información del mismo, de uno de los portafolios que analizamos en el curso en el programa, que es el llamado All Season, que es el portafolio de Rey Dalio. Este es un documento que preparamos nosotros con la información de la historia, digamos, la descripción del portafolio, cómo está compuesto, varios indicadores que explicamos en el curso y demás. Pero aquí más importante, lo que nos vamos a enfocar es que siempre colocamos para lo que estamos analizando acá, esa estrategia, que es lo más importante, ok, ¿cuáles son las proporciones de esa estrategia? Ok, esa estrategia habla de tener 12.5% en lo que son las grandes compañías de Estados Unidos, por ejemplo, 3% en las pequeñas compañías de Estados Unidos, ok, y por ejemplo, 6% en países desarrollados que no sean Estados Unidos, o sea, el resto del mundo de países desarrollados, ok. Y para cada uno de esos clases de activos, tipos de inversiones, ¿ok? Tipos de activos, pues tenemos aquí al lado opciones de ETFs que tú puedes evaluar. Entonces, en este caso, digamos, vamos a hacer un ejemplo con que yo estoy tratando de implementar esta estrategia, este portafolio de este caballero de Rey Dalio, y yo, este 6%, pues lo que voy a hacer es evaluar, por ejemplo, estos tres primeros ETFs que están aquí, VEA, IDEV y SPDW, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué son eso primero? Tú estás oyendo VT, estás oyendo SPY, no se está compartiendo ese. Oh, perdón. Me dice Reina aquí. Perdón, vuelvo allá para compartir pantalla. Parece que no lo compartí. Ok, ahí está. Bien, decía que este es uno de los documentos, por ejemplo, que tenemos dentro del programa. Este es uno de los portafolios que analizamos, el All Season de Rey Dalio, ¿ok? Donde tenemos la descripción del mismo, tenemos aquí también varios indicadores que vamos explicando en el curso en poder comparar ese portafolio con otros portafolios, porque no es nada de entender como que este es el mejor portafolio. La idea que hacemos en el programa, lo que está acá de nuestro curso, es que tú puedas evaluar diferentes estrategias. Entonces, si esta de All Season me sirve a mí. Y dentro de ese documento, pues tenemos cómo está compuesto ese portafolio. Esta estrategia de este caballero, que es lo más importante, como decía la estrategia, decide invertir 12.5% en grandes compañías de Estados Unidos, 5.5% en empresas medianas, 3% en pequeñas compañías, 6%, por ejemplo, que decía que el ejemplo que vamos a seguir ahora, en países desarrollados que no son Estados Unidos, ¿ok? Y al lado ponemos, por ejemplo, diferentes ETFs que tú puedes utilizar para vehículos de inversión para acceder a esa clase de activo. Entonces, vamos a ver un ejemplo evaluando, por ejemplo, valga la redundancia, estos tres ETFs, VEA, IDEV, SPDW. ¿Ok? Entonces, decía que si de repente te marean estos códigos que tú dices, ¿qué es esto? Me están hablando de B, de BT, de SPY, de IBB y estos códigos que están acá. Estos son los códigos a través de los cuales tú vas a identificar ese producto en tu plataforma para poder comprarlo. Es la forma de buscarlo, identificarlo. Y es tan sencillo como si ahora mismo tú sales un momentito a una ventana de Google y escribe ETF, ¿verdad? VEA, V corta EA, ¿ok? Google te va a presentar información que está gratuita de ese fondo de inversión, ¿ok? Google te la va a presentar, pero hay otras páginas en las cuales vamos a ir investigando un poquito más de información. Entonces, vamos a pasar ahora rápidamente a compartir pantalla para ir a este, Yahoo Finance para hacer ese ejemplo y que veamos esta información que vamos a buscar de, ok, perdón, de estos ETF, ok. Díganme si ven mi pantalla, por favor, antes de continuar, para...
Verificar que se esté compartiendo. Sí, me dice Aristide. Ok, perfecto. Aquí es tan sencillo. Sí, se ve excelente. Ok. Tan sencillo como yo escribir aquí Yahoo Finance. Ok. Y aquí está. Y voy directo. O puedo escribir finance.yahoo.com. Ok. Entro aquí. Voy a Yahoo Finance. Ok. Y tenemos noticias y demás, una cantidad de información que va a haber ahí. Pero yo tengo un search ahí arriba, una búsqueda que puedo buscar cualquier acción o puedo buscar uno de estos ETF. Entonces yo voy a buscar en este caso, por ejemplo, perdón, voy a buscar a VEA, que es mi primer producto. Y aquí me dice Vanguard FTSE Developed Market Index Fund ETF. Ok, dice ahí ETF. Te das cuenta que es lo que estoy buscando. Selecciono y aquí Yahoo Finance me va a presentar toda la información de ese producto que yo quisiera saber y más. Estas son páginas que tienden a abrumar con una cantidad de información y por eso es que tienes que estar educado o que alguien te vaya guiando para que no te vuelvas loco, pero sobre todo entender que toda esta información muchas veces se convierte en ruido si tú simplemente no tienes claro tu estrategia. Lo más importante es tu estrategia. Este ETF, fantástico, vea, si alguien me dice, ay, es muy bueno, me ha ido muy bien, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué invierte? ¿Qué es? Yo quiero exposición a ese producto, a ese ETF. Ah, sí, porque yo estoy buscando exposición a lo que se llama mercados desarrollados, no Estados Unidos. Y yo sé entonces que ese ETF eso es lo que hace. Entonces, como decía, lo primero es yo verificar que ese ETF invierte en el activo que yo quiero invertir. Ya el nombre me lo va diciendo, Developed Markets Index Fund, ¿ok? Sin embargo, aquí tenemos un sumario de una cantidad de indicadores que de nuevo, la mayoría de esos indicadores está enfocado en cómo le ha ido a ese fondo, que si ha crecido, que cómo ha crecido en los últimos meses, y a veces eso es completamente irrelevante si yo no tengo claro la estrategia, para qué yo estoy invirtiendo en este fondo. Entonces, ya que yo tengo claro la estrategia y por qué voy a invertir en esto, yo lo que voy a buscar son los criterios para saber si voy a invertir en este, en BEA, si voy a utilizar como vehículo para ir a Punta Cana desde Santo Domingo, voy a utilizar como vehículo una Tahoe, o voy a utilizar una Tucson, o voy a utilizar, o sea, ¿qué vehículo? O un Tesla, ¿qué vehículo? ¿Cuál va conmigo? ¿Ok? Entonces, decía que lo primero es verificar el tipo de activo en que invierte, ¿ok? Eso yo lo puedo encontrar aquí a la izquierda, hay una cantidad de pestañas con información y yo puedo ir directamente a esta que dice aquí perfil o profile, ¿ok? Y aquí yo puedo ver un poquito más de información resumida, no con tanto ruido, como por ejemplo, cuál es la compañía. ¿Se acuerdan de la compañía? De este fondo. Este fondo está hecho por Vanguard, una de esas cuatro primeras compañías que dijimos que es bueno que nos enfoquemos en ella o prioricemos en ella, ¿ok? También yo tengo ¿cómo se llama? Resumen aquí que me puede decir muy claramente, ¿ok? En qué invierte. Y señores, hoy tenemos, Ramón, yo no sé inglés y no entiendo lo que dice ahí. Hoy tenemos una herramienta fantástica que yo quiero comenzar a que ustedes también vayan explorando para que se auxilien de ella y es el señor ChatGPT. Yo puedo decirle aquí a ChatGPT, ¿verdad? Traduce este summary de este ETF. Quiero entender en qué invierte, en qué tipo de activo. ¿Ok? Y le pongo ahí el summary completo, ¡pum! Y este señor me va a decir, aquí está la traducción explicada con claridad. El fondo utiliza un enfoque de inversión indexado diseñado para seguir el rendimiento del índice tal. Un índice ponderado por capitalización de mercado compuesto por aproximadamente 3.900 compañías ordinarias de empresas de gran, mediana, pequeña capitalización ubicadas en Canadá. Tarará. Sin embargo, como yo le pedí que me lo explicara un chin mejor, él me hace la traducción y él agarra y dice, ¿en qué tipo de activo invierte este ETF? Acciones. ¿De qué tamaño de empresas? De grandes compañías, medianas y pequeñas, todos los mercados. Sección geográfica, mercados desarrollados fuera de Estados Unidos, incluyendo Europa, Canadá, Europa Occidental, Japón, Australia, entre otros. Estilo de inversión, pasivo indexado.
Estrategia, diversificación amplia en acciones, países desarrollados, excluyendo Estados Unidos. Señores, no tenemos excusa. No tenemos excusa. No sé inglés, no, o sea, no, no. Ok, incluso fíjate lo que dice aquí. ¿Quieres que te confirme si este fondo corresponde a tal y lo compare con otros ETFs? Fíjense cuáles salieron ahí. La competencia. Ok, tan sencillo como eso. Bien, seguimos con nuestro Yahoo Finance. Entonces, ya vimos en qué invierte, ya vimos que es de la compañía. ¿Cuánto dinero ha invertido ahí? Eso está, como decía, en la pestaña de Profile, ¿ok? Y está aquí donde dice Net Assets. Aquí le llaman Net Assets, lo puedes encontrar como AUM, Assets Under Management, ¿ok? Y dice ahí 214 billones de dólares. Billones en inglés son 214.000 millones de dólares en español. ¿Ok? Es un fondo inmenso, con muchísima gente invirtiendo ahí. ¿Ok? Y finalmente, aquí en la pestaña de Summary, en la primera que salió inicialmente, tenemos lo que es el expense ratio. Mírenlo aquí. Expense ratio. Y dice que es 0.05%. ¿Qué significa 0.05%? Que a mí se me va a cobrar un 0.05% anual del capital invertido en el fondo. ¿A qué equivale eso? A 5 centavos de dólar por cada 100 dólares invertidos. Un 0.5% son 5 centavos de dólar por cada 100 dólares invertidos anualmente. No anualmente que yo vaya invirtiendo, sino todo el tiempo. O sea, mientras está el capital invertido ahí, todos los años me cobran 5 centavos por cada 100. ¿Ok? Finalmente, ¿dónde está el spread? Esa diferencia de precio de compra y venta de este producto. Bueno, pues algunas páginas los ponen específicamente y ponen ahí spread. ¿Ok? Pero en este caso lo podemos analizar o intuir en base a esto que está acá que dice bid and ask. Es decir, en cuánto se vendió o cuánto ofrece la gente por comprarlo y cuánto está pidiendo la gente por venderlo. ¿Ok? Y fíjense que ahí están las últimas órdenes que se ejecutaron en la cantidad de órdenes. 1.400 acciones se pusieron a la venta y 4.000 se compraron en un momento a este precio, a 53,15 y a 53,51. ¿Ok? Entonces, puedes ver ahí la diferencia entre esos son centavos. Y este es un fondo que tiene un spread, digamos, amplio, porque te vas a encontrar con muchos fondos, como por ejemplo, qué sé yo, vamos a buscar el mismo SPY, para que se den cuenta de un fondo muy amplio y muy activo, muy líquido. ¿Ok? Este SPY, eh, ok, bueno, este tiene como $1. Bueno, pero eso pueden ser órdenes que están fuera del mercado, ya después que se cerró, porque regularmente tú vas a tener prácticamente muchas veces 1 centavo, 3 centavos de dólares. Esos son fondos muy líquidos, aunque en base al precio de este fondo, esa diferencia en proporción es muy pequeña. Entonces, ¿cuánto me cuesta una acción de este fondo? $561. Pero hay acciones mucho más económicas. Por ejemplo, si vemos a SPTM, que es una competencia quizá de SPY, vamos a ver cuánto cuesta eso. 68 centavos de dólar cuesta una acción. ¿Ok? 68 centavos de dólar. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, esta es una página en la cual yo podría ir comparando cada una de estas opciones que yo tengo ahí para invertir. Em, Como estamos a las 7:30 y no quiero robar demasiado tiempo, voy a pasar a otro ejemplo porque creo que esto va a quedar más o menos claro y queda también grabado para nuestra comunidad. ¿Cuáles son los indicadores principales y este asunto de Yahoo Finance? Pero voy a pasar a otra herramienta que yo creo que les va a ser todavía mucho más útil y más interesante que ir a Yahoo Finance. Claro, usen Yahoo Finance, usen la página también del fondo. Por ejemplo, yo puedo ir a SPDRS, que es la página que le puse en la presentación de State Street Global Advisors, ¿ok? Si yo voy a esa página, me encuentro aquí con productos, yo voy a encontrar que están listados todos sus ETFs, ¿ok? Todos los ETFs están ahí. Y yo en este search aquí rápidamente busco SPY, que yo sé que es de esta gente, ¿ok? Y tengo aquí SPY, por ejemplo. Y yo entro a SPY y tengo toda la información. Asset Under Management, por ejemplo. Este tiene 572.000 millones de dólares, por ejemplo, tiene este. Ok, aquí está el expense ratio, 0.09%,
0.09%, ¿ok? Toda la información, incluso un prospecto descargable por ahí abajo, ¿cómo se llama? En PDF, ¿ok? Tienes toda la información. Entonces, sí, ve a estas páginas una vez ya tú tienes seleccionado más cerrado y en detalle si definitivamente vas a tomar tu decisión para irte por uno de estos, pero tienes otra gran herramienta que de nuevo es ChatGPT, donde te voy a compartir ahora un recurso que he preparado para ti y que lo voy a poner, voy a ver si lo puedo agregar por aquí para que lo descarguen, pero si no lo pueden descargar por aquí, no se me estresen, que vamos también a compartirlo. Esta grabación la voy a compartir para toda la comunidad por tiempo limitado. Para las personas que están en mi programa, evidentemente sí va a quedar ahí pues dentro de la plataforma del curso, pero para ustedes que están en la comunidad y que no están en uno de nuestros programas, lo voy a dejar grabado y lo voy a colgar para que lo puedan ver, pero por tiempo limitado. Así que por favor aprovechenlo, tomen nota y demás y pregunten ahora. Y les voy a enviar este recurso que les voy a mencionar ahora por correo con esa grabación. O sea que no se me estresen si no lo capturan aquí ahora. Déjenme subirlo inmediatamente para que no se me escape y así pueden también ir aprovechando y lo van descargando y ya lo tienen y así entonces lo explico. ¿Qué es lo que voy a compartirles? Les voy a compartir un pequeño prompt que yo hice, una pregunta, digamos que hice para ChatGPT, que me permita comparar ETFs rápidamente, ¿ok? Donde yo pueda, que sea como mi primera opción para yo evaluar, digamos, rápidamente diferentes productos y luego que yo ya tengo visto, creo que me voy a ir por este, ¿ok? Entonces puedo pasar a una página como Yahoo Finance, como la página del mismo ETF, para investigar más en detalle. Pero esta primera eh, validación me va a ayudar a hacer esa primera discriminación rápida, ¿no? Vamos a ver si lo voy subiendo acá. Aquí en el chat, eh, ups, así que no me deja compartirlo porque lo estoy utilizando. Permítame un segundo para hacerle una copia y poderlo subir acá. Vamos a ver. Ta-tan. Ok, vamos, vamos, vamos. Ahí va. Ok, ahí está compartido. Déjenme saber si lo pueden ir descargando. Ok, bien. Entonces, vamos a explicar lo que está en ese documento. Lo pueden descargar con calma ahí, con calma ahí. Comparto aquí pantalla y vamos a ver si aquí lo tengo. Perfecto. Este documento dice es un prompt para evaluación de ETFs por clase de activo. Usa este prompt para apoyar tu proceso de selección de un ETF para una misma clase de activo que deseas invertir. Entonces, lo que vas a hacer es copiar todo esto que está aquí, de aquí a acá, que es el prompt que vas a escribir en ChatGPT. ¿Ok? Señores, algo súper sencillo. Lo único que tiene cierto criterio para ayudarte a hacerlo más rápidamente y correctamente, ¿no? Lo que vas a cambiar de este prompt es la parte que está en amarillo. ¿Ok? En este caso, lo que yo estoy pidiéndole a ChatGPT es que cree una tabla comparativa entre los siguientes ETFs y pongo ahí los que quiero evaluar. VA, IDB, SPDW, EFA y BT. ¿Ok? Ojo con BT, que voy a explicar por qué lo coloqué ahí, pero es un error. Pero lo hice a propósito para lo siguiente, y se van a dar cuenta. Dice, importante, esto es para ChatGPT, valida uno por uno si corresponden a la clase de activo, ¿cuál? Developed Equity Market, ex-US, o lo puedes poner en español, lo va a entender también. Mercados desarrollados, mercado de acciones de países desarrollados, excepto Estados Unidos, sería este caso, ¿ok? Entonces, pongo aquí, valida uno por uno si corresponden a clase de activo, para que ya me haga el trabajo y me diga, tú sabes que BT, como puse ahí arriba, no pertenece a eso. Yo quiero que él me lo responda.
Debajo pongo, si un ETF no corresponde a esta clase de activo, debes excluirlo de la tabla y mencionarlo explícitamente al final, explicando brevemente por qué fue excluido. No asumas que todos pertenecen a la clase de activo indicada y no omitas ningún ETF sin justificación su exclusión, sin justificar su exclusión, ¿ok? Para cada ETF, incluyeme todo esto que está acá, tarará. Bueno, ya ustedes leen eso con calma. Vamos a pasar aquí a nuestro amigo ChatGPT y le pegamos ese prompt aquí y lo mando para allá. Es una pregunta sencilla, señora. Lo único que lo estoy haciendo más sencillo para ustedes para que sea fácil de colocar. Ahí está buscando información de la web, tarará, y entonces dice, a continuación te presento una tabla comparativa de los ETFs que pertenecen a la clase de activo Developed Equity Market ex-US, excluido aquellos que no cumplen con la clasificación detallado las razones al final, ¿ok? Entonces aquí me pone VEA a qué compañía pertenece, SPW a qué compañía pertenece, ahí puedo validar la compañía, que sea la que yo quiero invertir. Me dice qué clase de activo, o sea, en qué invierte esto, acciones de mercado desarrollados fuera de Estados Unidos, ok, todo aquí. Tamaño del fondo, 152 millones, 25 mil millones, 19 mil millones, 60 mil millones. Ok, otro punto importante, yo le pedí, ok, dentro del prompt se van a dar cuenta que yo le pregunté, esto es muy importante aquí, dice, organiza la tabla desde el ETF más conveniente al menos conveniente, o sea, para que me ayude con la decisión de una vez, considerando eficiencia en costos, considerando el expense ratio y el spread, y liquidez, AUM. Resume la respuesta de forma clara y práctica, ¿ok? Entonces, ya él organizó, él dijo, tú sabes qué, para lo que tú quieres, probablemente este es el que ideal tú deberías considerar. Vea. ¿Por qué? Porque es el de mayor tamaño, porque es el de un costo muy bajo, ¿ok? Y el que tiene un spread más bajo. O sea, el más grande, más líquido, con spread menor y con bajo costo. Esta es otra opción, definitivamente, ¿ok? Ya tú podrías evaluar en detalle luego qué incluye uno y qué incluye otro para saber por cuál te vas a ir, pero ya él te hizo un gran trabajo buscando información y colocando tu tabla, ¿ok? Pone aquí al final, ETFs excluido, BT. Este ETF invierte en acciones de mercados desarrollados y emergentes a nivel global, incluyendo Estados Unidos. Por lo tanto, no se ajusta a la clasificación Developed Equity Market ex-US. ¿Ok? Conclusión, para invertir en acciones de mercados desarrollados fuera de Estados Unidos, VEA se destaca por su bajo costo, alta liquidez. SPW y IDEV también son opciones competitivas con costos ligeramente superiores. EFA, aunque tiene una amplia base de activos, presenta un expense ratio significativamente más alto, lo que puede afectar la rentabilidad neta a largo plazo. Recomendación, si el objetivo es minimizar costo y maximizar eficiencia, VEA es la opción más conveniente. Señores, ya lo tenemos todo. Bien, díganme hasta ahí qué tal les pareció esta sesión del día de hoy y ya voy con mis últimos comentarios para pasar a las preguntas que puedan tener por acá. Vamos a ver. Bien, ya vimos esta parte. Recordarles, si estás aquí, es la primera vez que participas acá o de repente estás viendo esto en la grabación, ¿ok? Pues recordarte, ay, perdón, que estoy verificando. Sí, oh, acabo de tener un susto de si se está grabando o no. Si estás viendo en grabación, y no eres parte de la lista o quisieras participar en estas sesiones, es tan sencillo como suscribirte a mi lista yendo a yopuedoinvertir.com/suscríbete, ¿bien? Y de vez en cuando tenemos estas sesiones abiertas donde puedes participar, trato de entregar un poco de valor y también de responder preguntas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, dice Domingo, excelente, muchas gracias. Voy revisando sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, pues este es el momento porque voy a estar por unos 10 minutos acá respondiendo. Ok, vamos a ver, estoy leyendo por acá. Ok, Kay dice, hola, ¿solo esas cuatro instituciones crean los ETFs, Vanguard, BlackRock, o es que esas cuatro son las más recomendadas? Son las que yo sugiero considerar inicialmente, porque son las más grandes. Entre las cuatro dominan más del 80 o 90% de todo el mercado de creación de ETFs. Son empresas muy, muy, muy grandes, muy viejas, de mucha trayectoria. Entonces, sí existen otros fondos, otras compañías que crean fondos de inversión, ETFs.
Sin embargo, yo lo que digo es, si vas a invertir en una de estas, ¿ok? Que no es de estas cuatro, sino estas otras más pequeñas, no hay ningún problema, solo que tienes que estar mucho más educado o investigar mejor el por qué vas a invertir en ese tipo de ETFs que van a ser más especializados, más pequeños. Porque, ¿qué pasa? De entrada, eso va a hacer que esos ETFs sean más pequeños a nivel de volumen de manejo. Si estos productos tienen, tuviste ahí 50.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares, de repente una de estas otras compañías pequeñas va a tener 50 millones, 100 millones. No pasa nada siempre y cuando tú estés claro en por qué seleccionaste ese, por qué entiendes que es la mejor opción para lo que estás buscando y que entiendas que menor volumen va a involucrar menos liquidez, ¿ok? Y ese spread, que ya vi una pregunta por ahí del spread, va a ser un poquito más amplio y no pasa nada siempre y cuando tú estés claro en por qué lo estás haciendo y si es de largo plazo. O sea, que tengas claro tu estrategia, si te vas a salir de estas cuatro instituciones, ¿ok? Por eso como que sugiero siempre buscar de ellas. Tu, 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 tu. Ya esto me estaban avisando aquí que no se veía la pantalla. ¿Qué es el spread? Ok, el spread decía, quizás entraste un poquito más tarde, Heidi, en la grabación vas a poder verlo en más detalle, pero te explico rápidamente. Es la diferencia que hay entre el precio de compra y el precio de venta. Una acción de estos fondos puede costar $60, $200, ¿ok? Pero al igual como pasa con el dólar, perdón, que el precio de compra y venta hay una diferencia, aquí puede haber una diferencia. Por ejemplo, el precio de compra son $50, pero el precio de venta son 49,50. Entonces, es importante ver qué tan amplia es esa diferencia para saber qué tan líquido, qué tan fácil es entrar y salir. Y si yo entrar y salir, ¿ok? Comprar o vender en cualquier momento, puedo estar claro yo que puedo incurrir en una pérdida si el spread es muy amplio, ¿ok? Pero regularmente, si estamos hablando de estrategias como la que yo sugiero, la que yo enseño en mis entrenamientos, en mi curso, que son estrategias pasivas de largo plazo, donde yo no estoy compra y vende, sino amasando patrimonio, ¿ok? Esto no es tan relevante, ¿ok? Y también hablamos en estas estrategias de productos muy masivos, muy, muy grandes, donde esos spreads son muy pequeños. Sin embargo, para mi decisión de cuál ETF yo seleccionar, pues sí el spread me es importante porque es algo que me garantiza mayor liquidez y menos, digamos, esa diferencia de precio, perder un poquito de dinero al yo vender. Entonces, elegir mejor uno que sea bastante líquido. Entonces, como criterio para seleccionar es interesante y va muy de la mano con los AUM, el Asset Under Management, o sea, cuánto dinero hay invertido en el fondo. ¿Ok? ¿Todos los brokers tienen ETFs? Sí, regularmente, Aristides, sí, todos los brokers tienen ETFs. Lo único que puede pasar es que hay algunos brokers que no tengan todos los ETFs. Hay más de 10.000 fondos de inversión en Estados Unidos, más de 2.000 ETFs, me parece, y creciendo. O sea, sabe Dios la fecha. Es el último número que tengo yo en la cabeza, pero quizás estoy diciendo un disparate y han crecido más. Entonces, de repente, hay brokers, hay puestos de bolsa que deciden trabajar con un grupo pequeño de ETFs. Entonces, sí, buena pregunta, Aristide, muy válido. Vale la pena que tú investigues antes de ponerte a investigar todos los ETFs, verificar si lo que estás investigando, tus ETFs, están disponibles para ti en tu puesto de bolsa. Ahora bien, regularmente estos ETFs de estas compañías tan grandes casi siempre están metidos ahí dentro en todos los brokers. Pero también hay brokers, o sobre todo pasa mucho en los 401ks, en los fondos de pensión, en los planes de pensión de Estados Unidos, que el 401k no dispone de todos los ETFs porque de repente se casan con una de estas compañías y deciden que van a tener solamente ETFs de BlackRock o ETFs propios de Charles Schwab, por ejemplo, que también tiene sus ETFs. Y dentro de su plataforma van a priorizar, por ejemplo, los de ellos. No pasa nada, es simplemente que tú investigues los costos que tienen. Pero como te digo, es el vehículo. Importante todo esto que vimos aquí, pero lo más importante es la estrategia. Es hacia dónde voy, por qué quiero esa clase de activo, por qué quiero invertir en él. El vehículo, en cómo voy a llegar, importante, pero no es tan relevante. ¿Ok? O sea que tampoco nos estresemos con eso. Hola, para pasar el dinero a la cuenta, recomienda Ugly Cash. No, no conozco Ugly Cash. Me han mencionado eh, esto recientemente,
pero no lo he investigado en detalle. Entiendo que es una plataforma para transferir dinero. Me explicas, KG, que veo tu mensaje por acá. Voy a anotarlo por aquí. Regularmente las transferencias se hacen por transferencia internacional, que tienen unos costos un poco altos. Hay algunas plataformas que lo permiten hacer con tarjeta de crédito, hay otras que te permiten conectar cuentas. Sin embargo, la vía todavía más, digamos, tradicional, segura, como tú quieras, son las transferencias internacionales. Ok. Cintia Ramírez dice, excelente, siempre es bueno refrescar lo aprendido y actualizar. Qué bueno, Cintia, veo que están en uno de nuestros entrenamientos o programas y estuviste por acá viendo. Cintia, seguro viste en nuestro programa que hablábamos de ETF.com y por eso estamos haciendo esta sesión para toda la comunidad abierta, pero también para ustedes, para que vean cómo se busca la información en Yahoo Finance y estas otras opciones que tenemos también de buscar la página del fondo o también utilizar ChatGPT para nuestro primer inicio de exploración de opciones, ¿no? Los ETFs tienen algún tiempo de vida, dice Aristide. Me explico. En algún momento ese ETF puede ser cancelado por el broker o por quien lo crea. El broker, muy buena pregunta, Aristide. Estás bateando duro, Aristide. Me gustan tus preguntas, muy buena. Eh, a ver, el broker regularmente no tiene ETF porque el broker es la puerta de acceso y de entrada. ¿Ok? Es simplemente, es como es eso, la puerta de acceso, y ellos son los que colocan las órdenes para comprar, ¿verdad? Y que mantienen tu cuenta, qué tienes en tu cuenta y demás. Ahora bien, la pregunta tuya, el centro es de si lo pueden cancelar a futuro, o sea, si Vanguard, BlackRock, una de estas compañías puede eliminar uno de estos ETFs. Sí, eso ha pasado, eso puede pasar. Sin embargo, rara vez, no lo he escuchado, en estos activos. ¿Qué sucede? Estas clases de activos de el mercado completo de Estados Unidos, el mercado completo de países desarrollados, el mercado completo de países emergentes, son clases de activos muy amplias, no son fondos especializados que de repente no les fue muy bien y de repente entonces cancelarlo porque al que creó el fondo no le está haciendo mucho dinero. Estos son fondos masivos con billones de dólares, miles de millones de dólares que ya están muy instituidos y ellos están haciendo dinero constantemente, simplemente por el dinero que está parqueado ahí. Y la administración se vuelve muy sencilla porque es seguir el índice. O sea, son productos muy masivos que, óyeme, lo peor que puede pasar es que lo compre otra compañía, pero desaparecer está bien difícil. Ahora bien, si eso pasara, lo que va a suceder es una de dos, te van a avisar con mucho tiempo de antelación para que simplemente tú canceles tus posiciones y las muevas a otro ETF, ¿ok? O sea, no va a pasar nada y te lo van a avisar. O también que ellos van a simplemente en algún momento cancelar todos los activos que están en el fondo y te van a entregar tu dinero, ¿ok? Entonces es tan sencillo como eso, no es como que se va a perder ni nada, eso está completamente regulado y como te digo, son activos muy, muy grandes, muy utilizados. Muchos le llaman plain vanilla, ¿no? Puedes crear una cuenta a través de ella en Estados Unidos. Sí, claro que pues, se pueden crear cuentas en estas inversiones, en estos puestos de bolsa que mencioné aquí, Interactive Brokers y Toro, desde nuestros países en Latinoamérica. Hay una pregunta que me llegó por correo también, qué bueno que vi esta hora, de si lo podría ayudar con abrir una cuenta de inversión eh, en Interactive Brokers. Y entonces quiero compartirles un video que yo tengo en mi página de cómo abrir tu cuenta en Interactive Brokers. Y creo que eso inmediatamente va a responder pues esa pregunta. Y para todos aquellos que quieran explorar un poquito de cómo se abre la cuenta, pues ahí tienen un video que está colgado en mi página. Ya les voy a compartir por acá el enlace. Vamos a ver, aquí lo comparto a todos. Ahí está. ¿Ok? Buenísimos aportes, como siempre. Oh, Mayreni, ¿cómo estás? Qué placer verte por aquí. Tenía tiempo que no te veía. Yo quiero verte en otras sesiones, Mayreni, que tú compartas un poquito tu viaje y tu experiencia. Siempre un placer verte por aquí. Me encantó la integración de la IA para evaluar ETFs. Gracias. Sí, Mayreni, tenemos que irnos pues actualizando. Eso es algo que vamos a comenzar a incluir en el programa. O sea que creo que son herramientas muy interesantes que, claro
que tenemos que ir a investigar porque sabemos que ChatGPT a veces hace unos disparates, a veces te dice cosas extrañas, o sea que lo utilizamos quizá con cuidado al inicio del proceso para ir como segregando información, pero luego tenemos páginas más contundentes y oficiales, digamos, incluso del mismo ETF, como digo, como tal, que son las mejores fuentes de información y que están ahí. Entonces, cuando ya vayamos a tomar nuestra decisión, podemos ir directamente a esa página del fondo, pero definitivamente que es una tremenda herramienta que podemos comenzar a utilizar esto de ChatGPT. Después que uno invierte, dice Bill por aquí, en los ETFs, ¿cómo se gana dinero con ellos? ¿Tenemos que venderlos obligatoriamente o siempre o simplemente dejar que suba el precio? Muy buena pregunta, Bill. Con esta voy a cerrar. Ya estamos a las 8 de la noche. Sucede que en las inversiones en general, en las inversiones en general, pues ganamos o generamos dinero por dos vías prácticamente, ¿ok? La apreciación de capital y el pago de intereses o dividendos, ¿ok? O cupones, cualquier tipo de pago que tengamos. Entonces, la apreciación de capital es cuando yo compro algo a 10 y de repente mañana vale 15, ¿ok? Tengo un 50%, ¿ok? Esa plusvalía que se le llama también a los inmuebles. Yo compré un inmueble en $100,000 y hoy vale 120,000. Esto exactamente pasa con estos ETFs. Si yo compro una acción hoy a $68, de repente mañana está a $70, por ejemplo, ¿ok? Entonces gano por esa vía. Para yo obtener esa ganancia, para poder utilizarla, sí, tengo que vender algunas acciones para poder entonces cobrar esa diferencia, ¿no? Y ganarme esa diferencia. Pero también dependiendo del activo, dependiendo de en qué invierto, si son acciones, si son bonos, también se tienen unos pagos de dividendos o intereses, ¿ok? O sea que tengo por las dos vías. Esos intereses regularmente se pagan trimestralmente en las acciones de Estados Unidos, trimestralmente, ¿ok? En algunos casos, algunas compañías de otros países pueden ser mensualmente y en el caso de los bonos pueden ser semestral, trimestral y en muchas ocasiones mensualmente, ¿ok? Y ese dinerito cae en nuestra cuenta. Dentro de nuestra cuenta de inversión, nuestro broker, es como que tenemos dos bolsillos. Están las acciones y todo lo que he comprado, ¿ok? Y dice el monto de todo lo que he comprado y el valor que tiene el día de hoy, para ir como otro bolsillo de efectivo. Cuando yo mando dinero a la cuenta, a ese bolsillo es que cae el dinero, ¿ok? Y de ahí es que yo puedo comprar cosas. Y de lo que he comprado, esos dividendos, intereses y demás caen en ese bolsillo y se unen con el dinero que yo invertí, o que yo envié, mejor dicho, para poder entonces también si quisiera retirarlo. ¿Ok? Esa es la idea. Espero haber respondido por ahí tu pregunta, Bill. Señores, buenísima sesión el día de hoy. Yo quería, pues, tener un momentito para abrir las cámaras y compartir también con ustedes que se unieran por aquí con voz y video y demás para poder hacerlo más interactivo. Sin embargo, lamentablemente nos ocupó todo el tiempo, son las 8 de la noche y no quiero alargarlo más por lamentablemente este inconveniente que tuvimos al inicio con la conexión de internet. O sea que lamento muchísimo que haya pasado eso en el día de hoy, pero nada, estamos en vivo, las cosas son así. Entonces, no descartamos evidentemente que para una próxima sesión pues por favor prendamos nuestra cámara, tenga el espacio para eso, para que ustedes puedan pues participar por acá y lo hagamos un poquito más dinámico todavía. Sin embargo, yo espero que este contenido haya sido de provecho para ustedes. Por aquí dice Aristides, gracias, estaré atento a tu curso y o entrenamiento. Hablas con conocimiento de causa, no con un reguero de vendehumos. Mira, tú sabes lo que voy a hacer, Aristides, voy a tomarle un print screen ahora mismo a esto que está acá, porque ese comentario me encantó. Mira, sí, hay mucho contenido allá afuera. No digo que malo, hay gente todavía un poquito, ¿cómo te digo? Con neófitos que están iniciando, que le ha ido muy bien recientemente, pero no han vivido tanto la experiencia. Hablan de su experiencia, no puedo decir que no, pero tienen poco tiempo en el mercado y lamentablemente no descarto que algunos sean, como tú dices, vendehumo y estén haciéndolo directamente a propósito y descaradamente, es posible. Pero en otros casos, muchas veces yo veo que es también un poco de inexperiencia y de entender que los últimos años, por ejemplo, el que entró en el 2020, 2021, 2022, por ejemplo, de allá para acá ha tenido unos retornos extraordinarios, ha hecho dinero y entiende pues que ya entiende cómo funciona todo, valga la redundancia, y que
pues el mercado va a seguir así y que lo está haciendo sin ningún riesgo. Y a veces entonces dan informaciones que no son correctas o están vendiendo promesas o sobre todo, que es lo que a veces más me molesta, presentando unas expectativas fuera de lo normal y de lo real que a veces causa que muchas personas entren entonces a la bolsa y cuando no logren esto o no esté funcionando como ellos entienden que iba a pasar, pero que es un comportamiento normal, ¿eh? Está pasando lo que tiene que pasar en la bolsa, pero como llegué con esa falsa expectativa que no me explicaron correctamente, me hago daño, de repente pierdo dinero o tengo algún inconveniente, me desanimo y digo, eso no funciona, eso es un fraude, eso es como un casino. No, lamentablemente te estuvo guiando quizá una persona con poca experiencia que no descarto que haya hecho dinero, pero que no necesariamente eso involucra en que esté claro en cómo fue que lo hizo y a qué estuvo expuesto. Entonces esa es la intención. Qué bueno que lo veas así, Aristide. Muchas gracias por tu comentario. Domingo dice muchas gracias, Reina, gracias, siempre a la orden. Hanna dice por aquí, sí, yo quiero inscribirme en tus cursos, siento que todo lo que has dicho tiene sentido y honestamente muy preciso. Ana, aquí a la orden. Como le decía, eh, tenemos, yo tengo un programa que abro algunas veces al año y ya tenemos fecha para el próximo grupo y va a iniciar en junio, principios de junio, ¿ok? Entonces, manténgase atento a los correos. Para esta apertura del programa, siempre trato de hacerlo con mucha conciencia en el sentido de que vamos a tener muchas sesiones de esta explicando más en detalle la estrategia, explicando información para que si con esta quieres iniciar, pues puedas iniciar. Y entonces ahí abrimos las inscripciones al programa para que si quieres que seamos nosotros que te acompañemos en ese proceso, pues ahí está el programa para ingresar en ese próximo grupo, pero que puedas tomar tu decisión con conocimiento completamente de causa y a qué vas, para que puedas tomar tu decisión con información pues valiosa ya que te aporte en tomar y dar tus primeros pasos. O sea que atento a esas sesiones que vamos a tener próximamente. Señores, muchísimas gracias. Tuvimos más de 55, 60 personas en un momento creo que conectadas por acá. Muchas gracias por la sintonía. Muy buena sesión y atentos que estas sesiones van a seguir. Esperamos seguir entregando valor por acá a todos ustedes, ¿no? Pasen buenas noches y nos vemos en la próxima. Bye bye.